Mi esposa insistió en salir esa noche. Sabía que algo andaba mal, algo en la forma en que sonrió y miró hacia otro lado cuando le pregunté a dónde iba. Es solo una cena con amigos, dijo, con el tono de quien ya había ensayado esa mentira muchas veces. Pero había algo más en sus ojos, una sombra de nerviosismo, una vacilación que no podía ignorar. Ella había cambiado, eso era evidente. Los últimos meses estuvieron marcados por risas que sonaban forzadas, besos que parecían vacíos y una distancia que no podía explicar. Ella se había convertido en una extraña en mi propia casa y yo en un intruso en su vida. Decidí seguirla. Al principio me sentí estúpido, casi paranoico, pero con cada esquina que ella doblaba, la ansiedad en mi pecho crecía. Estaba preparado para verla entrar a un restaurante, encontrarse con sus amigos y demostrar que estaba equivocado. Tal vez incluso me sentiría aliviado, me reiría de mi desconfianza. Pero entonces, allí estaba ella, parada en una esquina poco iluminada, mirando nerviosamente su reloj. Y fue entonces cuando apareció. El hombre llegó sonriendo, como si ese encuentro fuera lo más natural del mundo. Ella me devolvió la sonrisa, una sonrisa que no había visto en meses. Ella se inclinó y lo besó, no un beso tímido ni apresurado, sino un beso apasionado, lleno de deseo. Mi corazón se detuvo. Era como si le hubieran succionado todo el aire al mundo. Quería cerrar los ojos, creer que era una pesadilla, pero no podía dejar de mirar. El amor de mi vida estaba en los brazos de otro hombre y todo lo que pensé fue, ¿cómo pudo hacerme esto? Esa noche no hubo enfrentamiento. Me quedé allí, en las sombras, observando, incapaz de creer que esto fuera real. Vi las sonrisas, los caricias, las miradas de complicidad que nunca más me volvió a dar. Lo único que pensaba era en cómo, en qué momento, nuestra vida se convirtió en esto. Ella lo siguió hasta un auto y yo lo seguí con la mirada hasta que desaparecieron en la oscuridad de la noche. Entonces sentí algo que no esperaba. No fue ira. Fue un cálculo frío. Un plan empezó a tomar forma en mi mente, algo que no sabía que era capaz de concebir. Al día siguiente, volvió a casa con la misma sonrisa falsa de siempre. Actué como si nada hubiera pasado, como si no hubiera visto nada. Como estuvo la noche, le pregunté casualmente, y ella respondió con la misma mentira bien ensayada. Pero ahora sabía la verdad. Y saber la verdad me dio poder. En ese momento decidí que no habría gritos, peleas ni escenas dramáticas. Habría silencio. Y venganza. Yo esperaría. Y mientras esperaba, planearía cada detalle. Porque si pensaba que tenía el control de la situación estaba muy equivocada. Durante semanas, la vi moverse por nuestra casa como si nada hubiera cambiado, todavía usando las mismas excusas para salir por la noche, todavía susurrando mensajes escondidos en el baño. Pero ya tenía todo lo que necesitaba. Todas las pruebas. Fotos, mensajes, vídeos. Los coleccioné como trofeos, recordándome todos los días que la calma antes de la tormenta era lo que haría que todo fuera aún más devastador. Había pasado años con ella, construyendo una vida, una familia. Y ella había destruido todo en una noche de lujuria y mentiras. Pude ver cada detalle de lo que sucedería después. No tenía idea de lo que le esperaba. Cuando decidiera confrontarla, no sería en el calor del momento, no sería en un ataque de ira. Sería con la frialdad de un abogado que ya ha leído el veredicto final. Vamos a divorciarnos, decía, poniendo los papeles sobre la mesa. Ella intentaría protestar, llorar, justificarse, pero yo ya sabía que no habría lugar para negociaciones. Ya había tomado mis medidas legales. Ella no tendría nada. Ni la casa, ni el coche, ni un centavo de las cuentas bancarias que ahora estaban a mi nombre. Tendría que empezar de cero, sola, con su amante, que tal vez ni siquiera estaría allí para apoyarla después de que todo saliera a la luz. Imaginé el momento en que se daría cuenta de lo que había perdido. La desesperación en sus ojos cuando leyó los documentos, la misma desesperación que sentí yo cuando la vi en brazos de otro. ¿Por qué haces esto?, preguntaba, y yo me inclinaba, mirándola a los ojos por primera vez en meses y le decía con calma, ¿por qué elegiste esto? No fui yo quien destruyó nuestro matrimonio. Y así, el plan siguió adelante,
cada pieza moviéndose por el tablero como había predicho. Fui paciente. Fui meticuloso. Y cuando finalmente mostré mis cartas, el impacto fue devastador. Ella intentó negarlo, intentó manipularme, pero yo tenía las pruebas. No había forma de escapar. El hombre con el que compartía secretos y susurros por teléfono se había convertido en su única esperanza, porque yo ya no estaba allí para salvarla. La mujer que había amado, la mujer por la que habría hecho cualquier cosa, ahora no era más que un amargo recordatorio de cómo una vida puede desmoronarse en silencio, sin una palabra, solo una traición. Pero había algo más que todavía no había descubierto. Algo que estaba escondiendo, una última pieza que podría cambiarlo todo. Algo que necesitaba saber antes de dejar todo atrás. Porque en medio de toda esa frialdad y planes cuidadosamente trazados, había una parte de mí que todavía buscaba respuestas. ¿Por qué hizo esto? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de todas las mentiras? Y fue esta pregunta, este misterio final, lo que me mantuvo despierto por las noches, lo que me hizo dudar antes de firmar el último papel. Ahora, con todo listo para el enfrentamiento final, sabía que la respuesta estaba más cerca que nunca. Pero la verdad que tanto deseaba descubrir podría ser más devastadora de lo que imaginaba. ¿Y si ella me llevara a un lugar del que no había retorno? Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ni apoyaremos nunca ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero el mensaje es claro: la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en intensas narrativas que muestran las consecuencias reales del engaño y las mentiras. Ahora ajusta el volumen y siéntate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante y llena de giros y vueltas. Buena historia. El sol se puso lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y morado, mientras las farolas comenzaban a encenderse, una a una, en las tranquilas calles de Austin. El barrio era tranquilo, con casas alineadas de manera casi minuciosa, rodeadas de cuidados jardines y cercas blancas que daban un aire de perfección a esta pequeña comunidad. Fue allí donde Isen y Sara construyeron su vida juntos, una vida que muchos consideraban envidiable. Eran la pareja perfecta a los ojos de todos, exitosos, felices y enamorados. Al menos esa era la imagen que transmitían. Isen era un hombre de 39 años, de postura firme y mirada siempre atenta. Trabajé como gerente de proyectos en una empresa de tecnología y pasaba muchas horas en la oficina, asegurándome de que todo saliera según lo planeado. Le gustaba lo que hacía, pero lo que más le motivaba era la sensación de estabilidad que le proporcionaba su trabajo. Para Isen, estabilidad era sinónimo de seguridad, y seguridad significaba una vida sin grandes sorpresas, sin riesgos. Había crecido viendo a su padre luchar por mantener a flote una pequeña empresa y juró que cuando formara su propia familia nunca permitiría que la inseguridad financiera fuera un problema. Este sentido de responsabilidad fue lo que lo guió y, hasta entonces, creía haber hecho un buen trabajo. Sara, en cambio, era una mujer de 35 años con una sonrisa fácil y una energía contagiosa. Trabajó como consultora de marketing independiente, lo que le permitió la libertad de crear su propio horario y equilibrar el trabajo con las actividades que amaba. A diferencia de Isen, a ella le gustaba correr riesgos y probar cosas nuevas. Sara era conocida por su carisma, por la forma en que cautivaba a las personas que la rodeaban con conversaciones ligeras y miradas que parecían saber exactamente qué decir sin necesidad de palabras. Pero en los últimos meses su energía había cambiado. Parecía más distante, más introspectiva. Algo que Isen había notado pero nunca había cuestionado profundamente. Después de todo, confiaba en su esposa y sabía que ella tenía sus momentos de introspección. Llevaban casi 10 años casados y juntos habían pasado por muchas cosas. Isen todavía recordaba cuando la conoció, una tarde calurosa en un café del centro de la ciudad. Ella estaba sentada sola, perdida en un libro, y él, que nunca había sido de los que se acercaban a extraños, decidió entablar conversación. Fue una de las mejores decisiones de su vida, o al menos eso es lo que siempre se dijo. Al poco tiempo, se volvieron inseparables y su vida juntos parecía seguir el guión perfecto de un romance ligero. Juntos compraron una casa, adoptaron un perro y se establecieron, creando rutinas que parecían naturales y reconfortantes.
Las mañanas comenzaban con un café juntos en el balcón, y las noches terminaban con series de televisión o películas antiguas de las que les gustaba hablar entre risas. Poca felicidad que, para Isen, simbolizaba el éxito de un matrimonio. Sara, sin embargo, tenía una opinión diferente. Si bien Isen veía seguridad en cada rutina, ella sentía crecer una ligera angustia, una sensación de asfixia que no podía explicar. Al principio, fue solo una molestia ocasional, un deseo de hacer algo diferente, de escapar por un momento de la monotonía. Pero, con el paso del tiempo, este deseo creció, convirtiéndose en algo que intentaba ignorar, pero que parecía intensificarse cada día. Amaba a Isen, de eso estaba segura. Le encantaba la forma en que él la hacía sentir segura, la forma en que se preocupaba por cada detalle para que nada saliera mal. Pero, al mismo tiempo, extrañaba algo que no podía definir, un vacío que empezaba a llenarla de incertidumbre. Durante las cenas que compartían en la mesa de la cocina, Isen hablaba emocionado de su día, de nuevos proyectos, de planes para el futuro. Se propuso incluir a Sara en cada detalle, pero a veces ella parecía no estar allí. Sus pensamientos vagaban muy lejos y las respuestas que daba eran breves, como si intentara ocultar una melancolía creciente. Isen, aunque no era del tipo que expresaba sus sentimientos fácilmente, notó el cambio. Durante los últimos meses, había sentido como si hubiera un muro invisible entre ellos, algo que no podía cruzar por mucho que lo intentara. ¿Estás bien, amor?, preguntó una noche mientras recogía los platos de la mesa. Sara sonrió, esa sonrisa que siempre lograba enmascarar cualquier tristeza. Por supuesto, simplemente cansado. Mucho trabajo, respondió, pero la verdad era más compleja que eso. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía el coraje de admitirlo, ni siquiera ante sí misma, y mucho menos ante Isen. Y así transcurrieron las semanas, con una tensión silenciosa flotando sobre la pareja. Era principios de otoño cuando Isen empezó a notar cambios sutiles en la rutina de Sara. Empezó a salir más durante el día, diciendo que necesitaba reunirse con clientes o resolver problemas. Llegó a casa más tarde de lo habitual y, a veces, incluso con un olor ligeramente diferente. «El trabajo ha estado ocupado últimamente, ¿no?», comentó una vez, tratando de sonar casual. Sara se limitó a asentir y apartó la mirada mientras terminaba de lavar los platos. Isen quería creer que era solo eso, que estaba muy ocupada y que todo volvería a la normalidad. Se aferró a esta idea tan fuerte como pudo, porque la alternativa era algo que ni siquiera quería considerar. Mientras tanto, Sara intentaba desesperadamente encontrar respuestas a sus sentimientos. Todavía amaba a Isen, pero las cosas no eran tan simples como al principio. Había una inquietud dentro de ella, un deseo de huir de todo, de encontrar algo que ni siquiera sabía que había perdido. Y, aún sin querer, empezó a alejarse, a construir una vida paralela, en la que Isen no estaba presente. La hizo sentir culpable, pero la culpa pronto fue eclipsada por ese sentimiento de libertad que tanto deseaba. Y así, los días transcurrieron con aparente normalidad. Isen continuó con su rutina de trabajo, saliendo temprano y regresando por la noche, siempre tratando de crear momentos que pudieran traer de vuelta esa conexión que parecía estar desapareciendo. Sara, por su parte, se debatía entre el mundo que había construido junto a él y otro que parecía tomar forma, un mundo que ella misma no sabía hacia dónde conduciría. Pero en el fondo había miedo. Miedo a que todo fuera descubierto, a que ese castillo de arena que había construido se derrumbara y expusiera una verdad que no quería afrontar. Una tarde, mientras Isen terminaba de revisar algunos informes en la oficina, recibió un mensaje de texto de Sara. «Hoy saldré con las chicas. No me esperes despierto». Fue un mensaje breve, pero dejó una sensación extraña en el aire. Isen releyó las palabras varias veces, intentando encontrar en ellas algún rastro de la Sara que había conocido, pero lo único que encontró fue un vacío. Definitivamente algo andaba mal y no sabía cuánto tiempo más podría ignorarlo. Miró por la ventana de su oficina y vio el lento movimiento de las hojas cayendo en el jardín. La casa parecía tan silenciosa, tan lejana de lo que era antes. Pensó en llamar a Sara y preguntarle si quería hacer algo juntos durante el fin de semana, pero las palabras parecieron atorarse en su garganta. Quizás fue solo una fase, pensó. Quizás ella solo necesitaba espacio.
Pero mientras intentaba convencerse de esto, una sensación de inquietud creció en el fondo de su mente, como si algo estuviera a punto de explotar. Outem avanzó y la rutina de Isen y Sara pareció convertirse en un juego de sombras y silencios. Las noches de suave conversación e intimidad habían sido sustituidas por breves intercambios de palabras, diálogos breves y sonrisas que no llegaban a los ojos. Isen notó cada detalle, cada ausencia que parecía durar cada día más. Había una distancia palpable entre ellos, un muro invisible que Sara parecía levantar cada vez que él intentaba acercarse. Quería creer que todo todavía podía resolverse, que un solo gesto correcto sería suficiente para devolver a Sara a la realidad que habían construido juntos. Pero al mismo tiempo, creció el malestar. Isen comenzó a notar que las llamadas de Sara se volvían más frecuentes y misteriosas. Ella sonrió al teléfono, una sonrisa que él ya no vio cuando le habló. Sus viajes para encontrarse con sus amigas se volvieron regulares, como si fueran compromisos inaplazables, y siempre regresaba tarde, con excusas que sonaban repetitivas y vacías. Intentó hablar, pero las respuestas de Sara fueron evasivas y llenas de rodeos. Definitivamente algo andaba mal y la sensación de haber sido engañado se estaba volviendo imposible de ignorar. Una noche, mientras se preparaba para ir a dormir, Isen encontró un mensaje en el teléfono celular de Sara. Ella había dejado el dispositivo en la sala y, en un impulso, él lo recogió para ponerlo en el cargador. Pero la pantalla se iluminó y reveló un mensaje de notificación que simplemente decía: «Esperamos verte mañana». «No puedo esperar». Las palabras lo golpearon como un puñetazo, robándole el aire por un instante. Nunca había visto esa expresión de cariño en los últimos meses y se desconocía el nombre que firma el mensaje. «¿Quién es?», preguntó Isen, con el corazón acelerado. Tratando de mantener la calma, guardó su celular y se fue a la cama, pero el sueño no llegó. Su mente daba vueltas, repitiendo las palabras de ese mensaje, preguntándose si lo que había temido durante tanto tiempo finalmente se estaba revelando. En los días siguientes, Isen no pudo librarse de la sospecha. Empezó a prestar más atención a la agenda de Sara, a sus patrones de salida y decidió que necesitaba saber la verdad. La duda era una hoja afilada que cortaba su paz a cada minuto. Necesitaba certezas, no conjeturas. Una tarde, después de salir temprano del trabajo, estacionó su auto a unas calles de su casa y esperó. Sara salió puntual de casa, como siempre, revisando su móvil antes de subir al coche. Isen encendió el motor y comenzó a seguirla. La tensión en su pecho crecía con cada kilómetro que recorría. La ruta los llevó a una zona del centro de la ciudad que conocía bien, pero no entendía por qué Sara iba allí. Finalmente aparcó frente a un bar discreto, de fachada oscura y sin nombre visible. Isen observó desde lejos mientras ella bajaba del auto y caminaba hacia la entrada, con pasos que parecían más ligeros que los que daba en casa. Estaba nerviosa, pero había un brillo en sus ojos, un brillo que él no había visto en mucho tiempo. Por un momento, Isen sintió una mezcla de esperanza y miedo, preguntándose si tal vez estaba equivocado, si tal vez estaba exagerando. Pero luego lo vio. Un hombre se acercó a ella en la puerta del bar, sonriendo como si se encontrara con un viejo conocido. Era alto, de aspecto relajado y tenía una actitud despreocupada que irritó a Isen al instante. Intercambiaron algunas palabras, pero el gesto que vino a continuación fue lo que hizo que el corazón de Isen casi se detuviera. El hombre se inclinó y besó a Sara, y ella respondió sin dudarlo. No había culpa en ese beso, solo un deseo ardiente y familiaridad que dejaban claro que este no era el primero. Isen observó la escena como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El ruido de la ciudad a su alrededor parecía lejano, amortiguado, como si estuviera sumergido en una realidad paralela, donde nada tenía sentido. Sara y el hombre entraron al bar, y Isen se quedó allí, dentro del auto, con las manos temblorosas en el volante. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo que el vacío en su pecho ahora estaba lleno de una ira creciente. Quería confrontarlos, entrar a ese bar y exigir respuestas. Pero al mismo tiempo sabía que necesitaba algo más que una rabieta. Quería claridad, quería exponerlo todo de una vez, sin dejar lugar a la mentira. La traición estaba ahí, clara como el día, y no permitiría que Sara se escondiera detrás de excusas mal formuladas. De regreso a casa, Isen se sintió atrapado entre dos mundos.
El recuerdo de todos los momentos felices con Sara pesaba como una carga insoportable, mientras las imágenes de ese beso se repetían en su mente, como una película gastada que se reproduce en bucle. Todavía no tenía todas las respuestas, pero ahora tenía una certeza devastadora: la mujer que amaba, que juró ser fiel y honesta, había mentido. Y esta traición atravesó cada fibra de su alma, convirtiendo el amor que sentía en algo amargo y oscuro. Al entrar a la casa, encontró la habitación sumida en la oscuridad, y el silencio era ensordecedor. Isen se sentó en el sofá y dejó su teléfono celular sobre la mesa, mirándolo como si esperara que saliera a la luz la verdad que aún no sabía. Pensó en cómo enfrentaría a Sara, cómo le arrancaría cada palabra, sin darle ninguna posibilidad de manipulación. Su mente trabajó rápidamente mientras intentaba procesar lo que debía hacer a continuación. Pero había algo que no sabía, un detalle que cambiaría todo. Algo que todavía estaba oculto, esperando ser revelado. Y entonces se abrió la puerta. Sara entró y sus pasos resonaron en la habitación silenciosa. Se sorprendió al verlo allí, parado allí, con los ojos fijos en ella de una manera que no reconocía. «Hola, amor, no esperaba que estuvieras despierta», dijo, tratando de sonar casual, pero la tensión en su voz era palpable. Isen no respondió de inmediato, solo observó cada movimiento de ella, cada pequeño gesto, como si la estuviera viendo por primera vez. Y en ese momento decidió que estaba preparado para la verdad. La casa quedó sumida en un silencio inquietante. Isen estaba sentado en la mesa de la cocina, tamborileando con los dedos sobre la superficie de madera, como si cada latido hiciera eco de la ira y la frustración que hervían dentro de él. La conversación que sabía inevitable estaba a punto de suceder y se preparó mentalmente para la confrontación. Su mente todavía jugaba con imágenes de Sara en los brazos de otro hombre, los recuerdos de la sonrisa que ella le dedicó ahora manchados por el engaño. Había pasado los últimos días juntando las piezas, reuniendo las pruebas que necesitaba para ese momento, y la ira que sentía solo era superada por el dolor. Pero ahora había llegado el momento. Tenía que enfrentarla. Sara entró vacilante en la cocina y se dio cuenta de que algo era diferente. Isen apenas la miró, manteniendo los ojos fijos en la mesa, como si quisiera evitar el dolor de enfrentarla. El silencio era tan denso que sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Puedes sentarte», dijo, finalmente mirando hacia arriba. Su voz era baja, controlada, pero había algo inquietantemente tranquilo en ella. Sara vaciló, pero sacó la silla y se sentó, tratando de entender qué estaba pasando. «Isen, ¿está todo bien? Te ves tan extraño». Él se rió, una risa seca y amarga que hizo que su corazón se acelerara. «¿Extraño? Yo diría que es una forma interesante de decirlo». Sacó su teléfono celular del bolsillo y lo colocó sobre la mesa, deslizándolo lentamente hacia ella. En la pantalla había una serie de fotografías y mensajes, registros de reuniones, horarios y lugares que había rastreado. Prueba irrefutable de que vivía una doble vida. «Isen, ¿qué es esto?», preguntó Sara, su voz temblaba mientras sus ojos se fijaban en las fotos, los colores desapareciendo de su rostro. Sabía que no podía negarlo y la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse la asfixiaba. Intentó respirar, pero el pánico se apoderó de su cuerpo. «¿Puedo explicar?» «¿Puedes?», interrumpió, su voz aguda como una espada. «Me gustaría escuchar. ¿Por qué no empiezas contándome cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos a esto?». Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella, buscando una respuesta que tal vez nunca encontraría. «¿Por qué me hiciste esto?». Sara abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Sabía que nada de lo que dijera tendría sentido, que cualquier excusa le parecería vacía y superficial. Isen la miró, esperando, pero lo único que ella podía sentir era vergüenza y un miedo creciente por lo que estaba por venir. Quería encontrar una justificación, pero no podía articular nada que sonara genuino. «Yo, me perdí, Isen. No sé qué pasó». Se reclinó en su silla y sacudió la cabeza lentamente. «¿No lo sabes?». «Sé lo que pasó, Sara. Te vi con él. Vi cómo lo besaste, como si fuera la cosa más natural del mundo». Las palabras salieron frías, calculadas, cada una de ellas un golpe preciso. «Y me pregunto,
¿Cómo puedes mirarme todos los días y fingir que todo está bien? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Sara, pero Isen no apartó la mirada. Quería ver. Quería que ella supiera cuánto le había herido. Isen, lo siento mucho, nunca quise que te enteraras así. Ah, por supuesto, porque sería mucho mejor si nunca me enterara, ¿no? Levantó la voz y finalmente dejó que su ira se desbordara. ¿Crees que puedes vivir esta doble vida y yo soy tan estúpido como para no darme cuenta? ¿Qué clase de persona crees que soy, Sara? Ella se estremeció ante la intensidad de sus palabras, pero sabía que él tenía razón. Había algo más oscuro detrás de sus acciones, algo que nunca había tenido el valor de admitir, ni siquiera ante sí misma. Lo siento, Isen. Lo siento mucho. Eso es todo lo que tienes que decir, susurró, con la voz llena de dolor. ¿Lo siento mucho? Después de todos estos años, no es así. Se levantó de su silla, incapaz de seguir sentado. Caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si intentara encontrar una explicación en el vacío del jardín oscuro. Pensé que nuestro matrimonio significaba algo. Que queríamos decir algo. Sara sabía que no había escapatoria, y las palabras que pronunció fueron profundas y expusieron una verdad que ella trató de ignorar. Pero había algo más que Isen todavía no sabía, algo que tenía miedo de revelar porque sabía que sería el colmo. Y Isen, sin saberlo, estuvo a punto de descubrirlo de la forma más cruel posible. Pensé que éramos felices, Sara, dijo, volviéndose hacia ella. Pero luego comencé a juntar las piezas, y encontré cosas que intentaste ocultar. Sacó una carpeta de documentos y la arrojó sobre la mesa, las páginas se deslizaron. Registros bancarios, cuentas a nombre de otra persona, transacciones que nunca mencionaste. Sara palideció y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. ¿Qué estás diciendo? Te digo que lo descubrí todo, respondió él, con una calma que ella no esperaba. Me propuse averiguarlo, ¿crees que puedes simplemente mentirme, hacer trampa y salirte con la tuya? Hablé con mi abogado y voy a solicitar el divorcio. Y no te irás con nada. Isen se acercó lentamente, con los ojos fijos en los de ella y, por primera vez, Sara sintió que era un completo extraño. Todo lo que construimos, lo tiraste a la basura, y ahora me aseguraré de que sientas el peso de cada elección equivocada. Sus palabras resonaron en su cabeza y la tensión en el aire se volvió insoportable. Pero había algo que Isen aún no sabía, una última pieza del rompecabezas que no había visto. Y en ese momento, cuando él pensó que tenía el control total de la situación, Sara supo que necesitaba decir la verdad. Porque el secreto que había guardado durante tanto tiempo era lo último que podía utilizar para intentar cambiar el curso de la tormenta que se avecinaba. Isen. Comenzó, vacilante, su voz apenas era más que un susurro. Sé que lo que hice estuvo mal y no hay excusa para ello. Pero necesito que sepas, había una razón. Él frunció el ceño, confundido. ¿Razón? ¿Qué razón podría justificar todo esto, Sara? Respiró hondo, sabiendo que esas palabras cambiarían todo. Yo necesitaba dinero, Isen. Y no fue para mí. Ella vaciló al ver crecer la confusión en sus ojos. Estaba transfiriendo dinero porque me estaban chantajeando. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Isen parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Chantajeado? ¿Por quién? Sara cerró los ojos, como si intentara protegerse de la verdad que estaba a punto de confesar. Del hombre que viste conmigo, es un ex cliente. Sabía algo que podría destruir mi reputación y amenazó con exponerlo todo si no hacía lo que él quería. Isen la miró fijamente con incredulidad. Y en lugar de decírmelo, decidiste seguir mintiendo, involucrarse con él. No sabía qué hacer. Sara gritó, su voz se quebró mientras las lágrimas corrían por su rostro. Tenía miedo y pensé que podía manejarlo solo, pero las cosas se salieron de control. Nunca quise hacerte daño, nunca quise que llegara tan lejos. Estaba desesperada. Isen sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La traición fue bastante difícil de aceptar, pero ahora se encontraba enfrentando una red de mentiras y manipulaciones que nunca podría haber imaginado.
Todo lo que creía saber estaba siendo subvertido, convirtiendo su ira en algo más oscuro y confuso. Quería respuestas, pero más que eso, quería entender por qué la mujer que amaba se había dejado hundirse en algo tan destructivo. ¿Y crees que lo creeré, Sara?, dijo, con la voz quebrada por primera vez, mostrando la vulnerabilidad que estaba tratando de ocultar. ¿Crees que aceptaré esa excusa después de todo? Sara sabía que la pelea estaba perdida, pero no tuvo más remedio que continuar. Solo quería protegerte, proteger nuestras vidas. Pero hice todo mal. Y ahora sé que te he perdido para siempre. El silencio que siguió a las palabras de Sara pareció tragarse todo a su alrededor, dejando solo el sonido ahogado de su respiración, pesada e irregular. Isen no sabía cómo reaccionar. Se había preparado para el enfrentamiento, para la traición que descubrió, pero esta revelación, este nuevo contexto de chantaje y desesperación, fue como una nueva ola de shock que lo dejó sin aliento. Quería gritar, exigir respuestas claras y directas, pero lo único que podía hacer era mirarla fijamente, tratando de encontrar alguna señal de verdad en la confusión que revelaba su expresión. No sé cómo llegó a este punto, murmuró Sara, casi para sí misma. Yo solo, pensé que podía controlar la situación. Pensé que podría encontrar una manera de resolverla sin que tú lo supieras, sin que nadie más se viera afectado. Isen la miró y su mente dio vueltas, tratando de darle sentido al caos que se desarrollaba ante él. Sintió una mezcla venenosa de ira, traición y una extraña lástima que no quería admitir. La idea de que la estaban chantajeando, de que tal vez todo aquello no fuera solo una cuestión de infidelidad, sino de desesperación, pareció desmoronar las certezas que había construido durante las últimas semanas. Pero todavía no sabía si le creía, o si esto era solo otro intento de manipulación, un último as bajo la manga para intentar salvar lo que quedaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente, en voz baja pero llena de intensidad. ¿Por qué no viniste a mí y me dijiste qué estaba pasando? Éramos un equipo, Sara. Si estabas en problemas, yo estaba aquí. Siempre estuve aquí. Sara negó con la cabeza y había una tristeza genuina en sus ojos que Isen no pudo ignorar. No quería que supieras. No quería que vieras cómo dejé que todo se me escapara de las manos. Pensé que podía manejarlo solo, que era mi problema resolverlo. Y tenía miedo, miedo de cómo reaccionarías, miedo de perderlo todo. ¿Tienes miedo de perderlo todo?, repitió Isen con incredulidad. Bueno, lo lograste, ¿no? Se alejó de ella, dando unos pasos alrededor de la cocina, tratando de controlar la frustración que ardía en su pecho. Mira dónde estamos ahora. ¿Crees que ocultarme todo e involucrarme con él sería de alguna manera una mejor solución? Ella no tenía una respuesta para eso. ¿Qué podrías decir? Todas las justificaciones que pensó parecían frívolas a la luz de la brutal realidad que se estaba desarrollando. Sé que no puedo arreglar esto, dijo, con la voz quebrada. La cagué, y ahora no me queda nada. Esas palabras cortaron a Isen de una manera que no esperaba. Quería sentirse triunfante, quería que ella sintiera el dolor que él sentía, pero ver a Sara allí, tan vulnerable, tan diferente de la persona fuerte y carismática que conocía, solo profundizó el abismo dentro de él. No se trata solo de perderlo todo, Sara, dijo, con voz más suave pero aún llena de profundo dolor. Se trata de perder quien pensé que eras. Te miré y vi a la mujer que amaba, la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Y ahora, todo lo que veo es a alguien que ya no conozco. Sara lo miró y sintió el impacto de aquellas palabras como un golpe directo. Quería explicarle, quería rogar por una segunda oportunidad, pero sabía que tal vez ya fuera demasiado tarde. Todo lo que había ocultado, todas las decisiones que había tomado con la esperanza de mantener una apariencia de normalidad, ahora la atrapaban en una red que ella misma había tejido. Isen, yo, no sé qué decir para que me creas, murmuró. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Y sé que puede que eso no signifique nada ahora, pero es la única verdad que todavía tengo. Isen sintió una punzada cuando escuchó esas palabras. Una parte de él quería creer, quería aferrarse al hilo de esperanza que le quedaba, pero el dolor de todo lo que había descubierto era mayor. Amor, dijo con una risa amarga. ¿Llamas a eso amor? ¿Mentir, esconderte, engañar?
¿Qué clase de amor es ese, Sara? Ella no sabía cómo responder. Cada una de las palabras de Isen parecía profundizar más en la herida abierta, exponiendo la vergüenza, el miedo y la culpa que había acumulado durante tanto tiempo. Sé que no merezco el perdón, admitió, bajando la cabeza. Pero si pudiera retroceder en el tiempo, si pudiera rehacer cada decisión equivocada, lo haría. Y sé que eso no cambia nada, pero quería que lo supieras. Isen guardó silencio por un momento, tratando de entender lo que sentía. Había esperado este momento, el momento en que ella admitiera sus errores, pero no había imaginado que sería tan doloroso. Él la miró, tratando de encontrar algún rastro de la mujer de la que se enamoró, pero lo único que vio ahora fue a alguien destrozado, igual que él. ¿Crees que las palabras pueden arreglar esto?, preguntó, su voz más baja, casi un susurro. ¿Crees que decir que lo sientes borrará lo que hiciste? Sara sintió que el mundo que la rodeaba se estaba desmoronando. No. Sé que no puedes, dijo, y la resignación en su voz era clara. Pero quiero intentarlo, quiero arreglar lo que pueda, si me dejas. Sacudió la cabeza lentamente y había una profunda tristeza en sus ojos. Me gustaría poder decir que esto es suficiente, Sara. Que puedo olvidarlo todo y fingir que no sucedió. Pero no puedo. Se acercó a ella, con los ojos fijos en los de ella, tratando de encontrar alguna verdad que pudiera contener. No sé lo que nos depara el futuro, pero sé que no puedo seguir así. No puedo vivir en un matrimonio donde la confianza se ha roto de una manera tan irreparable. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda al saber que esas palabras eran, tal vez, la frase final. Había esperado que hubiera una forma de redención, que tal vez, si todo quedaba claro, habría una posibilidad, por pequeña que fuera, de salvar lo que quedaba. Pero ahora vio que esto era una ilusión. Lo había tirado todo por la borda y las consecuencias de sus acciones estaban ante ella, ineludibles. No espero que me perdones, dijo, secándose las lágrimas. Pero quería que supieras la verdad. Sobre todo. Y si quieres, me iré. No quiero lastimarte más. Isen permaneció allí, inmóvil, absorbiendo cada palabra. Una parte de él quería despedirla, quería poner fin a todo ese dolor de una vez por todas. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba todos los buenos momentos, que todavía se aferraba al amor que alguna vez sintió, dudaba. Sabía que no podía simplemente borrarlo todo, sabía que, de una manera u otra, este sería un nuevo comienzo, para bien o para mal. Lo pensaré, dijo finalmente, su voz baja y llena de cansancio. Pero tienes que entender, nada será igual que antes. Y tal vez este sea el final. Sara asintió y, en ese momento, se dio cuenta de que no podía hacer nada más. Todo lo que quedaba era esperar, mientras los pedazos de su mundo se desmoronaban a su alrededor. Los días posteriores al enfrentamiento fueron confusos para Isen. Se encontró caminando por la casa que había sido el hogar que construyó con Sara, pero ahora todo parecía vacío, sin vida, como si la energía que una vez llenó cada habitación hubiera desaparecido. Ella ya no estaba allí. Luego de esa última conversación, Sara decidió irse, llevándose solo una pequeña maleta con algo de ropa y el peso de las consecuencias de sus elecciones. Sabía que allí no había lugar para ella, al menos no mientras Isen intentaba descubrir qué hacer con el desastre en el que se habían convertido sus vidas. Isen pasaba horas en el trabajo, intentando escapar del dolor, intentando olvidar. Pero con cada pausa, cada momento de silencio, su mente volvía a la traición, las mentiras y revelaciones que lo dejaron sintiéndose impotente. Su orgullo herido y su corazón destrozado luchaban por encontrar algún equilibrio, alguna respuesta a las preguntas que aún lo atormentaban. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a confiar en Sara, pero una parte de él todavía no podía aceptar que todo había terminado. Se preguntó, una y otra vez, si tal vez podría haber hecho algo diferente, si podría haber evitado la distancia que lo separaba. Mientras tanto, Sara se refugió en un sencillo apartamento, un espacio pequeño que apenas se comparaba con la casa que había dejado atrás. Pero no era el lugar lo que más la molestaba, sino el aplastante vacío de saber que lo había perdido todo. Pensaba en Isen todos los días, reviviendo cada palabra dura que había dicho, cada mirada de decepción que la atormentaba. Sabía que estaba equivocada, sabía que había mentido y engañado,
pero ahora que todo estaba fuera de control, no tenía vuelta atrás. La esperanza que aún quedaba, tenue y casi inexistente, era que Isen encontrara en su corazón la capacidad de perdonarla de alguna manera, o al menos entender que sus razones no eran tan simples como traicionar por traicionar. Una tarde, unas semanas después de todo, Isen recibió una llamada inesperada. Era de su abogado, y la voz al otro lado de la línea sonaba más excitada de lo que había previsto. Isen, no lo vas a creer, pero las cosas han cambiado, comenzó el abogado, explicando que, tras investigar la situación, habían descubierto que el hombre que chantajeaba a Sara había sido detenido por una serie de fraudes y extorsiones. No solo había manipulado a Sara, sino a varias otras personas, todas atrapadas en situaciones igualmente complicadas. Isen sintió una mezcla de alivio y desconcierto. Una parte de él quería sentirse reivindicado, sentir que de algún modo se había hecho justicia. Pero había otra parte que se preguntaba si todo podría haber sido diferente si Sara hubiera dicho la verdad desde el principio. Y aunque sabía que el chantaje era real, no borraba el hecho de que ella le había mentido, que había elegido engañarlo en lugar de pedirle ayuda. Al día siguiente, Isen decidió buscar a Sara. La invitó a un café, en un lugar neutral, alejado de todo lo que le recordara su pasado. Sara llegó vacilante, sorprendida por la invitación y por la mirada de alguien que ya había aceptado su destino, cualquiera que fuera. Isen la miró por un momento y la frialdad que esperaba sentir no estaba allí. En cambio, había tristeza, un profundo arrepentimiento al ver a la mujer que aún amaba reducida a alguien a quien apenas reconocía. Me enteré del arresto, dijo Isen sin rodeos. El hombre que te estaba chantajeando ha sido arrestado. Sara asintió lentamente, pero no había alivio en su rostro. Sí. Yo también lo sabía. Pero eso no cambia lo que hice, Isen. Te traicioné, mentí y no puedo deshacer eso. Ella lo miró, tratando de encontrar alguna manera de expresarse, alguna manera de explicar lo que todavía estaba atrapado dentro de ella. Solo quería protegerte, pero terminé perdiéndolo todo en el proceso. Isen permaneció en silencio por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Sabes, comenzó, pasé mucho tiempo tratando de entender lo que se suponía que debía sentir. Ira, lástima, desprecio, pero la verdad es que solo siento tristeza. Porque realmente creía que los dos, todos nosotros podíamos superar cualquier cosa. Y tú me quitaste esa elección. Lo sé, respondió Sara, con la voz quebrada. Y si pudiera cambiar las cosas, lo haría. Pero ahora, solo puedo decir que lo siento. Y tal vez no signifique nada, pero quería que lo supieras. Se quedaron en silencio, el café a su alrededor seguía girando como si nada estuviera pasando. Isen sabía que esta conversación era la última oportunidad para terminar la historia de manera digna, para encontrar alguna manera de seguir adelante. No sé si puedo perdonarte, Sara, dijo finalmente, en voz baja. Pero tampoco puedo seguir guardando rencor. Creo que necesito encontrar una manera de seguir adelante, para mí, para los dos. Incluso si eso significa que nuestros caminos ya no se cruzan. Sara escuchó las palabras y lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Sabía que él tenía razón, sabía que no quedaba nada más que hacer que aceptar la realidad que habían creado. Entiendo, susurró. Y solo espero que algún día puedas encontrar la paz que yo no pude darte. Y así se despidieron. No hubo grandes gestos, ni promesas de reconciliación ni súplicas desesperadas de una segunda oportunidad. Solo dos personas que se amaban profundamente y que ahora, por las circunstancias, necesitaban encontrar la manera de sanar sus heridas y seguir adelante, aunque eso implicara recorrer caminos diferentes. Isen volvió a su rutina, pero esta vez se permitió mirar al futuro con un poco más de esperanza. Todavía llevaba las cicatrices de lo sucedido, pero decidió que no dejaría que la traición de Sara definiera quién era él. Vendió la casa, se mudó a un departamento más pequeño y comenzó a concentrarse en nuevos proyectos, nuevos desafíos, redescubriendo poco a poco quién era sin Sara. Sara, por otra parte, intentó reconstruir su vida lo mejor que pudo. Sabía que nunca podría deshacer lo que había hecho, pero decidió buscar ayuda para afrontar los miedos e inseguridades que la habían llevado a tomar tan malas decisiones. Sabía que el perdón de Isen tal vez nunca llegaría, pero de alguna manera necesitaba aprender a perdonarse a sí misma. Y así,
La historia de Isen y Sara llegó a su fin. No fue un final feliz, ni una reconciliación mágica, pero fue una conclusión real, cruda y honesta. Habían cometido errores, habían perdido el rumbo, pero al final encontraron la manera de dejar atrás lo que los había destruido. Si llegaste hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia. Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras impactantes y emocionantes historias. Les recordamos que este canal no admite ningún tipo de traición, nuestro objetivo es mostrar cómo las acciones deshonestas pueden destruir vidas y relaciones. Hasta la próxima historia.